Continuar esta enseñanza. Hemos venido teniendo unas enseñanzas bajo el título ¿Por qué no prospero? Y Dios nos ha traído como cuando un alumno va a un colegio, a una escuela. La iglesia es para eso. Jesús estableció 12 discípulos y se pasaba día y noche durante 3 años y más enseñándoles, haciendo discípulos, enseñándoles, y luego les dio orden de ir a ser discípulos ellos y dar de gracia a lo que habían recibido. Y en una parte de la palabra dice que no podemos dejar de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Si queremos aprender y si queremos escuchar de verdad lo que Dios tiene para nosotros, debemos de congregarnos. Eso es para los que nos escuchan a larga distancia. Quizás usted puede venir a la iglesia, quizás otro no. A la larga distancia hay personas en otros países que nos escuchan y Dios los ha puesto para que se congreguen a través virtualmente, y les amamos mucho y sabemos que están ahí siempre fieles en los servicios, atentos y atentas allí. Pero los que pueden venir, no dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre. Si una persona quiere aprender a hablar en inglés, tiene que buscar un maestro, un mentor. Si una persona quiere aprender, superar y en conocimiento, tiene que aprender, buscar un mentor. Por eso Jesús dijo: venid a mí todos aquellos que están como perdidos, preocupados, versión Campo Elías, como aquellos que están cansados, siempre tendrán en mí descanso, porque mi palabra dará descanso. Amén. Mi palabra dará descanso. Por eso muchas veces sucede lo siguiente: usted viene aquí, yo vengo aquí, y cuando escuchamos una palabra salimos diciendo: wow, Dios me habló, como si supiera todo. Solamente Él y yo lo sabíamos. Es porque Dios quiere esos momentos. Y hoy quiere traer una vez más esta enseñanza a nosotros sobre el por qué no prospero. Y vamos a aprender de algo. Alguien hizo la tarea. El domingo dejé una tarea. ¿Cuál tarea, pastor? Sí, el domingo dejé una tarea. Les dejé que estudiaran Génesis capítulo 26. Según veo, no vinieron los que la estudiaron. Bueno, para eso está Dios aquí. Dios sabía. Gloria al Señor. Vamos a Génesis capítulo 26 y quiero que de aquí saquemos puntos importantes y podamos encontrar la respuesta de Dios por qué no prosperamos. Dios quiere prosperarnos, pero hasta que no aprendamos, hasta que no pongamos en práctica las leyes de Dios, los consejos de Dios. ¿Usted sabe qué significa consejo de Dios? El consejo de Dios restaura. El consejo de Dios significa restauración. El consejo de Dios significa vida. Y a eso nos ha llamado Dios, a ser restaurado, a tener esa vida, a tener esa bendición. Y hoy Dios quiere hablarnos a través de aquí. Vamos a sacar varios puntos. Vamos a leer Génesis capítulo 26 desde el versículo 1 y vamos a estar hasta el versículo 13. ¿Quién encontró Génesis? Génesis capítulo 26. ¿Quién encontró a Génesis? Gloria a Dios. Génesis capítulo 26 versículo 1. Después hubo hambre en la tierra y además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Siga, vamos hasta el 13. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en la tierra, en esta tierra.
y estaré contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes, habitó pues Isaac en Gerar. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: es mi hermana. Porque tuvo ¿qué? Miedo de decir: es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de un hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac, lo pilló, acariciando a Rebeca, su mujer. Y llamó a Abimelech a Isaac y dijo: he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste: es mi hermana? Isaac le respondió: ¿por qué dije eso? Quizás moriré por causa de ella, por eso lo dijo. Abimelech le dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiéramos dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. Versículo: y el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Vamos aquí a encontrar como número uno, a darnos cuenta qué fue lo primero que hizo. ¿Qué fue lo primero que hizo Isaac para poder llegar al final del versículo 13? Ser muy poderoso. Ver que la promesa en Dios se cumplió en él, que fue muy bendecido, él y toda su familia. ¿Qué fue lo primero? Lo primero lo encontramos en el versículo 1, y vamos a estar ahí otra vez en el versículo 1. Dice: en ese tiempo hubo mucha hambre en aquella región, además de la que hubo en tiempos de Abraham. Es decir, había ya una huella. Había acontecido en el anterior tiempo, en el pasado. En el pasado en Isaac se había registrado una hambruna, una situación muy difícil, demasiado difícil. En el pasado había habido hambre, pero Isaac era un hombre muy temeroso de Dios. Isaac dice que así como vio esa hambre en los tiempos de Abraham, se dio cuenta que también allí estaba aconteciendo el mismo tiempo de hambre de los tiempos anteriores. Y quiero detenerme aquí un poquito.
lo primero que vemos aquí es que después de que él ve un acontecimiento que para él no era desconocido, el hambre, la situación, él se mueve. El acontecimiento que estaba sucediendo, el hambre, la necesidad, le hace mover de sitio, le hace que se incomode. Y Dios hoy, con el primer punto, quiere decirte: si has sido incomodado, si tus finanzas y muchas cosas en tu vida han sido incomodadas, es porque yo quiero que tú te muevas de pensamiento, de actitud, de forma, hagas un movimiento. ¿Por qué? Porque el movimiento que vas a hacer, ese movimiento va a causar que la promesa que ha habido durante tantos años venga a tu vida. No es quedarse llorando sobre la leche derramada, es diciendo: ¿qué más tengo que hacer en Dios? Hablemos primero en las cosas espirituales, porque las cosas espirituales primero traen las materiales. Tú no puedes pretender hacer cosas, tener movimientos en las cosas materiales, sin primero tener presente las cosas espirituales. El movimiento es el que me hace ver a mí cómo estoy, en qué estoy actuando mal, qué estoy haciendo a medias. Y Dios quiere ese movimiento, Dios quiere ese movimiento para que se produzca algo en ti. La pregunta es: después de estar pasando momentos difíciles, ¿te quedarás sabiendo que es culpa tuya? ¿Te quedarás siendo así? Es la pregunta que Dios te puede decir, te puede hacer en esta noche. Yo te he mostrado cómo estás tú. Te he mostrado tu situación, tu búsqueda para conmigo. Te he buscado, te he mostrado cómo has actuado frente a mí. A pesar de que yo no te he desechado, te he venido mostrando la falla. ¿Qué busco yo? Dice el Señor. ¿Qué busco yo? Que tú avances y salgas de esa condición. Un movimiento produce cambios. Y los cambios de Dios no son para muerte. Los cambios de Dios no son para ruina. Los cambios de Dios son propósito de Él para una mayor bendición. Vamos a ver el siguiente punto. Dice: hubo hambre en esa tierra, y dice que Isaac se fue a Gerar. ¿Qué aconteció en Gerar después de este versículo 2? En ese versículo 2, siguiente versículo de este movimiento. Después de este movimiento, ¿qué sucedió? Léalo usted. ¿Se le apareció quién? Se le apareció Dios. Eso quiere decir que cuando nosotros reflexionamos en nuestro comportamiento, en nuestra actitud, en nuestro estado, Dios quiere que salgas de ese estado y vengas al lugar donde Dios quiere tenerte para tener una buena comunicación contigo. Isaac estaba pasando un tiempo bien angustioso. Si yo me traslado a una historia muy parecida a esta, Elías, el profeta Elías, Dios lo utilizó con el altar encendido para demostrar poder a través de ese altar. Y Dios lo usó a Elías para encender el altar, y todos los profetas fueron muertos. Y Elías quedó. Y Acab buscó a Jezabel
Esto lo vemos en 1 Reyes capítulo 17. Buscó a Jezabel y le contó todo lo que había acontecido, que los falsos profetas habían sido muertos por espada y mano de Elías. Y Jezabel dijo: mañana, en pocas palabras, la cabeza de Elías rodará por el fuego, por el suelo. Elías se dio cuenta de la amenaza de Jezabel. Elías se dio cuenta de la amenaza de Jezabel. Y Elías salió huyendo y se sentó debajo de un enebro, en un árbol. Y dice que Dios se le apareció allí a través de un ángel y le dio comida y bebida. Y le dijo: come y bebe, porque hay un tiempo largo que te espera. Y volvió y caminó con esa comida y volvió otra vez desanimado y se sentó. Y volvió Dios y le dijo: come y bebe. Y volvió y caminó 40 noches, 40 días con esa comida. ¿A qué quiero llegar allí? ¿A qué quiero llegar allí? El acontecimiento de Elías, o lo que le estaba sucediendo a Elías, era un temor a ser muerto. Lo que le estaba sucediendo a Elías era que se veía imposibilitado de poder enfrentar a su enemigo hoy. Había ganado muchas batallas, pero solo esa amenaza lo estaba haciendo correr. Elías tenía miedo. Elías tenía miedo. Y por miedo de estas amenazas tan fuertes, Elías estaba huyendo. Pero yo le digo una de las cosas: el Dios de Elías, el Dios de Isaac, le prometió a Elías, le prometió a Isaac, y te prometió a ti y me prometió a mí estar todos los días de nuestra vida, que no temiéramos. Pero Dios permitió que, así como en Isaac viniera la hambruna, Dios permitió en Elías y permite en ti la hambruna o las circunstancias difíciles para que haya un movimiento. Y donde Dios te quiere tener es como donde llegó Elías, como donde llegó Isaac a Gerar, con un propósito de Dios. Dios te quiere llevar a un lugar como donde llevó a Elías, donde le permitió a Elías llegar a una cueva. Dice que Elías se metió a una cueva, llegó hasta un monte que se llama el monte Oré, el monte del encuentro especial con Dios. Dios guió y permitió que Isaac llegara hasta Gerar. Y el mismo acontecimiento que pasa en Elías es el mismo acontecimiento que pasa en Isaac. Fue allí donde supo escuchar la voz de Dios. Y a esto voy con el segundo punto. Dios quiere que tú te muevas porque quiere una muy buena comunicación contigo para decirte lo que tienes que hacer en los siguientes días. Pero ¿qué movimientos estamos causando? ¿Y qué voz estamos escuchando? Elías escuchó un viento que destruía todo, un terremoto, y escuchó fuego y vio el fuego. Pero a través de todo eso sabía que Dios no estaba con él. Hasta que después de todo eso, a señales, escuchó la voz de Dios. Dios quiere que tú escuches la voz. Y hasta que no salgas de tu territorio, donde te haces y te crees estar perdido, frustrado, Dios no puede hablarte. Dios guió el oído de Elías, como guió el oído de Isaac en Gerar. Dice que se le apareció Jehová y le dijo: descienda, no desciendas. No descienda, no hagas. No hagas lo que piensas.
Habita en esta tierra, en la tierra que yo te diré. ¿A dónde quiero llegar con esto? Cuando Dios quiere llevarnos a algo mejor, permite lo que hemos venido hablando, las pruebas. Permite las persecuciones como las de Elías, porque Él quiere volverte a llevar como en los tiempos de oración, de ayuno, de intercesión y de búsqueda de Dios. Hay cosas que no van a cambiar hasta que no inclinemos nuestro oído, alineemos nuestro oído a la voz de Dios. Hay cosas que van a seguir igual por mucho tiempo hasta que no dobleguemos nuestro oído y dejemos de escuchar los vientos y las cosas que no son de Dios. Porque es que muchas veces estamos escuchando y alimentándonos de cosas del mundo, de cosas que Dios no ha hablado. ¿Como cuáles? Hablábamos el domingo. Una de las cosas que más está premurando en el pueblo de Dios son los pesimistas. El pesimismo, el que te dice no puedes, ¿para qué haces esto? Pero cuando tú alineas al oído a Dios, Dios te dice el siguiente paso para que des, porque Él te quiere llevar a la bendición. Fue allí donde le dijo a Elías lo que tenía que hacer. Fue aquí donde en Gerar, donde Dios le dijo a Isaac lo que tenía que hacer. No vayas. No sé qué piensas tú, iglesia. Yo no sé cuáles sean tus pensamientos, cuáles sean tus planes, pero Dios hoy, a pesar de que tú lo veas que lo que vas, a alguien Dios le está hablando. No sé qué piensas hacer. Yo no sé cuáles sean tus próximos planes, en qué quieres invertir, qué es lo que quieres hacer. A alguien Dios le está hablando. Dios te está diciendo: primero busca mi presencia y yo te diré qué tendrás que hacer. No inventes nada, porque Elías escuchó el viento fuerte y no estaba Dios. Elías escuchó el terremoto y no estaba Dios. Y detrás del terremoto escuchó el fuego y no estaba Dios. Hasta que una suave voz, un susurro de Dios vino a su oído. Pasarán muchas voces y pasarán muchos pensamientos, ideas que tú crees que están bien. Y quiero hablarle de algo que me llegó en ese momento. Muchas veces nosotros estamos tratando de buscar la solución de problemas económicos a través de un préstamo. Prestar es malo si tú no tienes con qué pagar. No prestes en lo intangible. Yo creo en Cristo Jesús, pero Jesucristo te dijo que prestaras. Quiero hacer ese paréntesis. Si vas a empezar un negocio endeudado, prestando y sabiendo que tienes otros compromisos, ¿será que Dios actúa así? ¿No será que será el terremoto que está allí incursionando en tus oídos? Busca tiempo para con Dios. Y Dios te dijo, ¿qué le dijo a Isaac? No desciendas a Egipto, no vayas allá, no hagas lo que vas a hacer, quédate aquí. Y en Gerar había hambre, había hambruna. Quédate aquí. ¿Sabe para qué Dios te dice? Porque en el lugar donde todos están viendo que ya todo se está terminando, en el lugar de tu derrota es donde Dios te va a levantar en victoria, dice el Señor. En el lugar de tu derrota, donde todos creen que estabas muerto, donde todos creen y no dan un peso por ti, donde eras menospreciado y menospreciada, donde todos te voltearon la espalda, es allí donde Dios te va a levantar para mostrar su gloria. No desciendas, no hagas, no vayas allá. Pero es que yo lo veo de esta forma, yo creo que esto es de Dios. Déjame decirte que siempre lo diré de esta forma. Hay
uno que tiene más fe que todos nosotros los cristianos. ¿Sabe quién? Fuera de Dios, no es usted ni soy yo, es el diablo. El diablo sabe la promesa que hay para usted y siempre se va a oponer por todos los medios para que usted no alcance la promesa de Dios. ¿Y sabe qué le promete Dios? Un buen empleo, lo que siempre has soñado, y lo que todo te enreda para sacarte de los planes de Dios. Pero Dios te dice: espera en el lugar donde yo te pongo, persevera allí. Hemos visto testimonios en este lugar. Acabamos de ver el testimonio de Yomara, cómo Dios la llevó a ella a tener un movimiento a favor de una persona. Ella iba a querer ayudar a una persona y Dios estaba en ese movimiento. Ella iba en busca de una bendición para la amiga, pero Dios le tenía a ella, sabiendo ella en la situación que estaba pasando, le tenía algo mejor. Amén. ¿Será que el buen corazón de ella por su amiga no estaba haciendo ocasión para Dios de algo bueno? Sí. Cuando nosotros estamos en el movimiento de Dios, lo que hacemos de hoy, mañana, todos los días, lo hacemos bien para Dios. ¿Y sabe qué comienza a olvidarse? La necesidad. Y Dios abre puertas. Sigamos al versículo 3. Entonces, como segundo punto, el movimiento te lleva a escuchar la voz de Dios. Ten bien presente eso. No hagas nada sin que Dios te confirme. Pastor, ¿y cómo habla Dios? Dios te está hablando. Pastor, pues yo no estoy pasando por esas circunstancias difíciles. Pues Dios se está adelantando a algo que va a acontecer en los próximos días. Y tú ya sabrás decir: esto me está sucediendo. Lo que sigo a hacer es un movimiento en Cristo. No he vuelto a ayunar, no he vuelto a orar, no he vuelto a la iglesia, no he vuelto a hacer esto. Entonces voy a afinar mi oído, voy a afinar mi corazón y todo mi ser hacia Dios. Ese es el propósito de Dios. Tercer punto: habita como forastero. Aquí hay algo bien triste. Habita como forastero, es decir, el forastero es, ¿qué quiere decir forastero? Es alguien que ¿qué? Que no va a estar ¿por qué? Por siempre ahí, sino que va a ser como un visitante. ¿Cuántos saben que nosotros somos forasteros en esta tierra? Nuestra estadía no estará aquí por siempre. Somos pasajeros. Habita como pasajero. No te acostumbres a este tiempo. No te acostumbres. Tercer punto: no te acostumbres una vez más al buen tiempo de Dios. Escuché la voz de Dios. Dios me dio por aquí la metida, por aquí ya salí de deuda, por aquí se está organizando todo, y quedamos otra vez como en el pasado. Voy a ponerles un ejemplo de esta iglesia, de esta comunidad. Dios permitió que yo no llamara a ninguno de los líderes servidores para hacer intercesión. Aquí hay 5 o 6 sillas donde los intercesores durante todo el servicio deben de estar. ¿Están ahí? De pronto me podrás decir: pero yo estoy acá haciendo intercesión. Ese es el terremoto que está pasando por ti. La voz que no quiere escuchar Dios. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que volver otra vez a que la voz de Dios venga como invitación? Ven, no pases allá, no hagas esto. Si aquí ya está establecido que deben de haber como mínimo 4 intercesores en unas sillas que ya Dios señaló.
A mí no me pusieron. ¿Será que Dios nos llama solo para un día? Déjeme decirle que la exhortación es amor. Y esto es una exhortación. Amén. Nos acostumbramos, nos volvemos, salimos de la comodidad. Entramos otra vez a la comodidad, a hacer las cosas como siempre. Dios te quiere. Como tercer punto, Dios te quiere llevar a la bendición. Dios te quiere llevar al lugar de bendición. Primeramente, da el paso. Segundo, escucha la voz de Dios. Y tercero, espera. No te acomodes como forastero, porque el forastero cualquier momento tendrá que levantar sus maletas y poder seguir al siguiente paso. Estando allí, Isaac, en ese lugar, el enemigo se metió en la promesa de Isaac. Cuando Dios te está llevando por el buen, escúchame, cuando vos estás obedeciendo a Dios, está con tu oído, con tu querer, escuchar alabanzas, ir a la iglesia, estar en ese momento ferviente y Dios te está guiando y las cosas están cambiando, el enemigo se mete. El enemigo no se mete con alguien que no está siendo bendecido. El enemigo se mete con el que está siendo bendecido y el que va a ser más prosperado, él y su familia. Cuando usted está siendo bendecido, el enemigo se mete. ¿Y sabe qué es lo que más toma el enemigo? El enemigo muchas veces no toma lo externo. El enemigo vuelve y saca el pasado para frustrarte y paralizarte y llevarte a hacer otra vez lo que antes hacías. Y te lo voy a explicar aquí. Habitaré, dice, habita como forastero en esta tierra. Estaré, ¿qué? Estaré ¿qué dice allí? Estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Todo lo que tú deseas lo tendrás. Y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Quiero detenerme allí. El enemigo se metió. Él sabía, ya había escuchado la voz de Dios. Dios le dijo, entre todas las cosas, le dijo: yo estaré contigo, estate aquí. Si las cosas son difíciles, sabe que yo estoy contigo. Si las cosas siguen difíciles, sabe que yo estoy contigo. ¿Ya escuchaste? ¿Estás segura? ¿Estás seguro de que yo estoy contigo? ¿Quién dice amén? ¿Tú ya sabes que Dios está contigo? Se acabaron los amenes. ¿Sabe por qué se acaban los amenes? Por lo que le voy a enseñar. ¿Por qué no somos prosperados? Porque escuchamos la promesa de Dios. Y cuando Dios nos confronta, no sabemos qué decirle. Porque solamente de oídas, ¿qué dijo Job? Te oía. Mas ahora, ¿qué? Mis ojos te ven. Porque muchas veces estamos solamente de oídos, pero queremos ver los milagros. Estamos como el santo, ¿qué? Como el santo Tomás, hasta no ver, no creer. Pero aún así, con todo eso, Dios tiene misericordia de nosotros. ¿Por qué está este punto allí? Por lo siguiente, versículo, el que sigue: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Versículo 5: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Es decir, alguien ha pagado el precio por ti.
Alguien ha obedecido por ti. Nosotros somos causa de la oración de alguien. Nosotros no llegamos. Esta familia de Urabá, ¿es que son ustedes, cierto? De Urabá. Sí, esta familia que está llegando, que nos está visitando, alguien pagó el precio por ello. No sé si fue la mamá, algún familiar o alguien, un vecino, un amigo. Alguien pagó el precio, o quizás nosotros mismos cuando oramos por la humanidad. Alguien pagó el precio por nosotros. Y conforme ustedes han llegado, déjenme decirles, Dios no quiere que ustedes vayan y tomen el sufrimiento que tomaron sus antepasados. Y Dios nos promete que Él se llevó nuestro sufrimiento, nuestra escasez, y se llevó todo para que nosotros no sufriéramos, sino que fuéramos bendecidos. Y eso quiere Dios. Pero tenemos que confiar que Dios está con nosotros y que nos lo ha prometido, y Él nos lo cumple. Por cuanto oyó la voz Abraham. Versículo 6 es aquí. Y habitó pues, obedeció pues Isaac y habitó en Gerar. Se quedó allí. Es allí donde Dios te quiere poner por un tiempo, para que escuches siempre la voz de Dios. En Gerar, así como en el monte Oré, en la cueva donde estuvo Elías. Es allí donde Dios quiere llevarte, para que escuches la voz de Él. Y mira lo que sucede. Y los hombres de aquel lugar, aquí utiliza el enemigo lo que tenía todavía Isaac por dentro. El enemigo sabe, no escudriña nuestros corazones, pero nosotros muchas veces, aquí voy a hacer otro paréntesis, le damos a conocer el enemigo nuestros temores por nuestras acciones. ¿Cuántos son miedosos? ¿Cuántos miedosos o miedosas hay aquí a algo? El enemigo utiliza tus temores, tus miedos, para paralizarte y meterse en la obra, en el propósito de Dios, y estancar tus caminos. Mira lo que encuentra el enemigo y lo utiliza. Y hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió. ¿Qué respondió? ¿Qué respondió? Es que mi hermana. Pero ahí no quiero ir, no quiero quedarme aquí en la mentira que muchas veces tenemos a flor de labios. Yo no sé por qué muchas veces mentimos teniendo a Cristo. Si el Señor, ¿por qué mintió? ¿Por qué mintió? Lea, ¿por qué mintió? ¿Por qué mintió? ¿Por qué? Porque tuvo ¿qué? Miedo. Dios ya le había hablado, su oído, y él sabía que lo que estaba haciendo ahí, Dios se iba a encargar de llevarlo en bendición y bendición, y nadie lo iba a tocar. ¿Por qué nos da miedo, hermanos queridos? Porque muchas veces nos da miedo, y el miedo, ¿sabe qué hace el miedo? El miedo quita la fe. Y cuando nos quita la fe, nos volvemos ¿qué? Lo decíamos el domingo, nos volvemos ¿qué? Pesimistas, desconfiados, sí. El miedo opaca la fe, y cuando no hay fe nos volvemos pesimistas. ¿Y sabe qué produce el miedo? Una de las cosas que produce el miedo es que poner nuestra vista, nuestros ojos, nuestros oídos al pasado. ¿Quién le dijo a él? Solamente le dijo Dios: habita en esa tierra, serás como forastero, y yo estoy contigo. Es allí, como nos decía el Señor ahora al empezar, por encima de las circunstancias, no tenga miedo, levántese cada día
Párese, porque Jesucristo como iglesia le dio autoridad y poder para poner toda circunstancia difícil bajo la planta de sus pies. Pero tenemos miedo. No queremos volver a pasar por el pasado de lo que hubo antes en la tierra, lo que hubo aquí, lo que hubo. Ya me va a pasar esto. No está aconteciendo y el enemigo ya está metido en la promesa de Dios. Nos está colocando el fracaso. Y el fracaso nos lleva a mentir, a ser pesimistas, a estar mirando la derrota. Dice, es mi hermana porque tuvo miedo. ¿Miedo a qué, hermanos? ¿A qué le vamos a tener miedo si decimos? ¿Cuántos han dicho Filipenses 4:13? ¿Qué es lo que dice? Ahora ya casi nadie lo sabe, ¿no? Ya. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando llega el momento de la prueba, cuando se han levantado, yo tengo esa palabra y yo sé que Dios me va a sacar de todas estas dificultades. Y viene algo contrario, tenemos miedo. Ahí se terminó, yo puedo todo en Cristo que me fortalece. ¿Qué le pasó a Isaac? Isaac salió con su familia. Isaac escuchó la voz de Dios, obedeció. Y cuando obedeció, ya estaba el acontecimiento cercano. Uy, estoy poderoso. El acontecimiento cercano para ser prosperado, para que la promesa de Dios se le cumpla. Dios nos está hablando. Cuidado. Viene la mentira, viene el temor, vienen las cosas. Es mi mujer. El hombre de aquel lugar le preguntó a la mujer, es mi hermana, porque tuve miedo de decir es mi mujer, pensando que tal vez los hombres de aquel lugar la matarían por causa de Rebeca, pues ella era hermoso parecer. ¿Será que lo que da Dios lo da feíto? Dios tiene poder en esta hora. Dios está haciendo libre. Vamos por más, hermanos queridos. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Ningún ataque a su cabeza, dolores ni nada puede venir contra esta sierva de Dios. En el nombre de Jesucristo es derrotada toda obra inmunda del diablo en este lugar. Y declaramos la sanidad por las llagas de Cristo. Camina, obedece a Dios, escucha la voz de Dios y no tengas temor. Termino con el siguiente punto. Sucedió que después de estuvo muchos días Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana y vio vamos más adelante, porque ya el tiempo se me pasó. Él ya vemos que el rey se da cuenta de que era la esposa de Isaac. Y el rey le dice, ¿por qué me mentiste? Escúchame, ¿por qué mentiste? ¿Por qué tuviste temor? Si ya todo Dios lo ha preparado, no hay que tener temor. Mira lo que él dice: nosotros hubiéramos pecado, o alguien del pueblo, si alguien se hubiera acostado con la hermana tuya, con la que decías que era hermana y es tu mujer. Tú nos estás llevando por tus temores. Escúchame, nosotros muchas veces por los temores, por el miedo, estamos llevando a nuestra familia, a los que están en nuestro entorno, a tener temor y a pecar por causa. Versículo 10 dice: ¿por qué no has hecho eso? Por poco hubiéramos dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubiéramos traído sobre nosotros pecado. Pecado. Los temores nuestros nos están haciendo que nuestra familia muchas veces lleve la consecuencia de nuestros temores, en vez de enseñarles a creer hasta el final
en Cristo Jesús. Versículo siguiente. Pasa eso. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocare, escúchame, ahí está actuando Dios. Dios te está colocando alrededor de gente que Él ya preparó para que sean de bendición para ti. Si yo le preguntara a la familia que está llegando a este lugar de Urabá, ¿a quién usó Dios para decirles o para invitarlos a este lugar? ¿Alguien me puede decir? Me parece que me dijo. ¿Quién? ¿Salim? Él. A él utilizó Dios para que les trajera a este lugar. Ya Dios lo tiene todo preparado. Lo preparó a él, lo invitó y había preparado sus corazones. Dios a todo lugar donde nos lleva. Escúcheme que si nosotros tenemos la voz de Dios aquí, que sale acá, donde vamos, sea la circunstancia. Pastor, tiempos difíciles allá, lógicos, tenemos que ser muy prudentes donde nos metemos. No vamos ni nos metamos ni hagamos cosas que Dios no nos ha dicho. Pero cuando Dios nos dice que vamos, vaya, porque Dios, la gente que está ahí, yo le digo, hasta el propio diablo lo usará Dios para bendecirlo a usted. Hasta los impíos Dios les hará que te bendigan con todos los recursos económicos. Porque ¿sabe por qué? Porque es una promesa de Dios. Aún el dinero de los impíos serán para ti y serán para mí, dice la palabra. Ellos ya sabían, ellos ya tenían más temor de un hijo de Dios, de una hija de Dios. Nos hubieras hecho pecar. ¿Y por qué? Porque tú eres una sierva de Dios, porque tú eres un siervo de Dios. Usted sabe que yo tengo a Dios. Sí, se siente, se percibe. Usted tiene que andar con seguridad de que Dios está con usted, como cuando Pedro andaba y la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Usted tiene que tener la seguridad que donde usted está, si va en la promesa de Dios, si usted está obedeciendo a Dios, si usted está caminando conforme Dios le está dando, déjeme decirle que aunque se levanten 1000 y 10,000 contra ti, no llegarán, no te tocarán. Por un camino vendrán, pero por 7 tendrán que huir. La gente que está a tu alrededor, Dios la usará para bendecirte, dice él. Y mandó este rey a todo el pueblo que cuidaran a esta familia. Que cuidaran a esta familia. Amén. ¿Qué pasó allí? Aquí es donde quiero terminar. ¿Por qué nosotros muchas veces no prosperamos? Dios nos está diciendo que sembremos. Isaac, ¿de dónde tenía plata? ¿De dónde tenía para sembrar? ¿De dónde tendría para sembrar? ¿Cómo estaba Isaac y su familia y ese pueblo? En hambruna. No tenía nada prácticamente. Pero mire lo que dice la palabra. Segunda de Corintios. Pero espérenme un momento. Sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y lo bendijo Jehová. ¿Qué era lo que quería Dios llevar a Isaac? ¿Lo llevó como qué? ¿Cómo lo llevó allí? ¿Cómo lo llevó? Como forastero, ¿cierto? Esa tierra, esa gente, es decir, forastero es decir, yo estoy aquí, pero no me voy a quedar aquí, porque ese no es mi destino. Pero Dios tenía algo con Isaac para Gerar. Primero allí encontró y escuchó la voz de Dios, y como de gracia en ese territorio le sirvió para escuchar la voz de Dios. Dios dice que el que da al pobre presta a Jehová Dios
y nunca vendrá pobreza. Él supo escuchar y ver la misericordia de Dios a través de estos hombres, que este hombre decretó una ley que dijo: cuídenmelos a ellos, que no me les suceda nada. Y en su corazón, como el de Jacob, en Génesis capítulo 28 dice que él consintió sembrar en esa tierra. Pero yo te pregunto, ¿de dónde si no tenía? No tenía recursos materiales para sembrar la semilla. No tenía nada. Lo único que tenía era un arrepentimiento genuino en su corazón por algo que había acontecido, y se había dado cuenta que en esa tierra no estaba para tener temor, sino que en esa tierra estaba para ser él de bendición. Usted está aquí en Comunidad Cristiana Tiempos de Fe para ser de bendición, y la bendición, conforme Dios le dé, que dé en este lugar, nunca te traerá pobreza. Se lo repito. Mire lo que dice en segunda a los Corintios capítulo 9 versículo 10. Porque ¿de dónde salió la semilla? ¿De dónde salen los recursos? ¿De dónde? Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Lo que usted siembre, eso recoge. Isaac no tenía un peso y no tenía los recursos. ¿Cuánto han dicho? Yo no sé. ¿Cuánto han dicho? Yo no sé. ¿De dónde vendrá? Pero lo único que sé es que tengo a Dios, que Dios está conmigo, y que algo producerá, algo produce Dios. Yo hoy, con los compromisos que tengo, tenía escasamente 30,000 pesos. Y yo dije: Señor, cuando las ofrendas, cuando los diezmos, deposité casi mis 30,000 pesos allí. Y así como Dios supo que Isaac no tenía, que lo último que quería era bendecir esa tierra, Dios le dio la semilla. ¿Sabe qué hizo Dios? Alguien se acercó y me dijo: tenga, pastor, Dios me dijo que le diera esto a usted. Muchas gracias. No lo he contado, se me quedó la mitad acá. No sé cuánto es, pero en mi corazón saqué lo último que tenía para sembrarlo. Y así he aprendido desde que tengo al Señor a sembrar hasta lo último que tenga. Y no pasó ni 3 minutos y alguien se acercó. Esto es para usted. Y así ha pasado, porque Dios da la semilla al que siembra y pan al que come, y multiplicará vuestra sementera y aumentará sus frutos. Así hizo Isaac en agradecimiento a lo que ese rey Abimelech había hecho. Isaac, como Jacob, propuso en su corazón hacer algo. No tengo dinero, no tengo de pronto recursos aquí en Tiempos de Fe, o en el hermanito que tengo, en la familia que tengo por allí, no tengo forma, pero me voy a ayudarle en algo, a hacer, a clavar una puntilla, algo que necesiten, me voy a dar de las fuerzas. Y Dios te dice: para, que eso es lo que yo necesito, un oído alineado a mí y alguien arrepentido de algo que haya acabado de hacer, para que la semilla llegue y ande conforme a mi voluntad. Cuando nosotros sembramos, yo no sé qué estás sembrando tú. Yo no estoy hablando solamente de dinero. ¿Qué tanto estás sembrando? Este varón, Salim, sembró en ellos una palabra, una invitación. No sé cómo le dijo. Yo no sé si le dijo: si van le doy 1,000,000 de pesos. Yo no sé.
Solamente le hizo la invitación, sembró la semilla y la semilla está dando frutos. Primero vi llegar 2 aceitas y ahora ya van, ¿cuántos? 4. Hay bendición en lo que nosotros hagamos por otro. No se necesita solamente dinero, se necesita una actitud de siembra. Ahora, si usted quiere salir de su crisis y tiene cómo sembrar recursos económicos, siembre, hermano querido. No solamente en tiempos de fe, sino haga algo que Dios lo mande que haga. Serás prosperado en esa tierra. Ah, Señor, yo voy a ser prosperado aquí donde yo estoy. Señor, entonces, Señor, dame los recursos económicos para yo poder bendecir. ¿Y sabe qué va a suceder? Que un día usted se va a sentar, le voy a poner ejemplo con alguien ahí a un lado, y usted va a tener un dinero o va a tener un recurso material, y esa persona que no sabe quién es usted, usted le va a decir: Dios me pone aquí, siembra en ti. El que presta a Jehová a Dios, el que da al pobre, presta a Jehová a Dios, y nunca más tendrá falta de nada. ¿Por qué no prosperamos? Porque todo lo queremos para nosotros, para nuestro yo, y no queremos sembrar ni amor, ni tiempo, ni fuerzas, ni nada. El día sábado se está predicando la palabra. ¿Tú estás acompañando a los evangelistas que salen a la calle? Hoy necesitamos intercesor. ¿Los estás haciendo? Dios sigue exhortándonos, por favor. ¿A qué llamó Dios a Isaac? ¿Cuál fue la promesa? Termino preguntándole, ¿cuál fue la promesa con que Dios llamó a Isaac? ¿Para hacer qué? No me diga que para sembrar, para ser prosperado. ¿Para qué te llamó Dios a ti y a mí? Dígalo. Para ser prosperado. Y es lo que más queremos, pero no queremos escuchar la voz de Dios de cómo es para alcanzar esa prosperidad y esa promesa. Vuelvo y lo repito como lo dije el domingo, terminando hoy. ¿Qué sabes hacer tú? ¿Qué talento y qué don tienes para que lo deposites en el lugar donde Dios te ha puesto? Dios te tiene para bendecirte, pero primero quiere ver tu accionar en el lugar donde Dios te tiene. ¿Cómo es tu comportamiento en la empresa, en el colegio, en tu casa, con tu familia, en tu barrio, donde vives, con los que te rodean? ¿Has mostrado a Cristo? ¿O solamente el temor de decir que eres cristiano y ver tu comportamiento de la gente no te deja hablar y decir que eres cristiano? Queremos ser prosperados, pongamos nuestro oído a Dios, avancemos y no tengamos temor. No tengo, pero Dios sí lo tiene. No tengo, pero tienes fuerzas, tienes todo. Da de lo que Dios te ha dado. Y siempre me escucharás diciendo durante todo el tiempo: da de gracia lo que has recibido de gracia. ¿Qué tienes para dar? El mandamiento con promesa más grande que Dios tiene, ¿sabes cuál es? ¿Sí sabes cuál es? El mandamiento con la mayor promesa: ama a tu prójimo como a ti mismo. Es el mandamiento más
el que trae más promesas a nuestra vida. Pero a veces no queremos dar de gracia a lo que recibimos. Ponte de pie, porque Dios va a avivar nuestro corazón. Y Dios está llamando a hacedores, a sembradores. Aquí hay hombres que le dirán en los siguientes días a Dios como Jacob: si voy, Señor, y me dieres pan para comer y volviera en paz. Jacob, estando en una hambruna, perseguido también. El diezmo, y yo se lo voy a decir así: de esta piedra que tengo, como señal pongo, el diezmo de todo lo que me dieras, apartaré. Y lo traeré y pondré esta roca como señal, y lo traeré aquí. Jacob, en el capítulo 28, dice que aún fue tan agradecido con la tierra donde descansó esa noche y donde recibió la visión de Dios, ángeles que subían y ángeles que bajaban, que él fue restaurado allí en esa tierra, fue restaurado en ese lugar, Jacob. Y cuando se despertó y entendió la visión en el lugar donde Dios lo tenía, le dijo: Señor, qué cosa tan horrible es esto. Luego de haberse cumplido en él lo que Dios quería, Dios le puso en su corazón prometer algo que se iba a acontecer. Si voy y vuelvo en paz, y si tengo pan para comer, pongo esta piedra por señal, que el diezmo de todo lo que gane de aquí en adelante será para traerlo. ¿Cuántos quieren bendecir la tierra que Dios les ha puesto? Donde Dios les ha puesto. Háblale al Señor desde tu corazón, háblale al Señor. Y Señor, me has sacado, Señor, durante estos días, me has movido, me has incomodado, Señor. He dado pasos, y dando pasos he encontrado y he sabido escuchar tu voz. Y a medida que he avanzado, Señor, han venido muchas circunstancias difíciles donde he fallado, he mentido y he tenido temor, Señor, sabiendo que hay una promesa por delante. Y cuando yo veo que no se cumple, Señor, como que vuelvo y miro al pasado y me pongo a llorar sobre ese pasado sin haber acontecido el presente. Y tu presente es para que yo sea bendecido. Señor, cuando las cosas no se dan, me aflijo, me derrito, Señor, y no quiero saber nada, y aún muchas veces hasta pensamientos de suicidio, dolores, y produce estrés y muchas cosas en mi vida, Señor, porque miro el pasado donde tú me has sacado, me has incomodado, Señor, no para matarme ni para afligirme, sino para bendecirme, porque ha habido una promesa desde mis antepasados. Desde Cristo hay promesa, Padre. Él me ha llamado para ser bendecido. Pero cuando empiezo a dar los pasos, escucho tu voz en el momento de aflicción, me levanto y prosigo. Pero cuando prosigo y quiero avanzar y creer, y por encima de las circunstancias, viene el enemigo y me lleva otra vez a tener temores. Me lleva el enemigo otra vez a llorar y a afligirme por algo que ya tú dijiste que eso ya tenía que quedar atrás. Y me ha detenido, Señor, pero hoy me levanto, Señor. No me levanto en mis fuerzas, porque no soy capaz. Me levanto tomando la promesa de tu palabra, que tú te haces fuerte en mis debilidades, y que yo seré como las águilas, que tomaré nuevas fuerzas, caminaré y no me cansaré, ni me fatigaré. Correré y aún levantaré mis alas como las del águila. Vendrán nuevas fuerzas para mí. Señor, he entendido que no debo de dejar y pararme frente a los temores de fracaso. He entendido que
esto no es para muerte, que esto es para tu gloria, Señor. Ahora sé por qué no he sido prosperado, porque he mirado atrás y he mirado mis temores, y mis temores me han frustrado y han detenido el propósito de Dios en mi vida. Pero te pido perdón, Señor, y te pido que todos los días, Señor, te hagas fuerte en mis debilidades, porque hoy con toda seguridad y mañana y todos los días puedo declarar: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y a los hijos de Dios todas las cosas les son para bien, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale el aplauso al Señor y sal de este lugar como las águilas. Negocia con Dios y Él te dará la fuerza, la semilla y todo lo que esperas para que puedas sembrar y luego cosechar. Que Dios les continúe bendiciendo.